Hay una sensación extraña que acompaña a mucha gente, incluso después de un día entero de trabajo, la de estar siempre en movimiento, pero sin salir del lugar. Haces lo que te mandan, cumples metas, entregas resultados. Pero, en el fondo, sientes que solo estás sobreviviendo, mientras algo más esencial en ti se va perdiendo. Y lo más curioso es que nadie a tu alrededor parece cuestionarlo. Al fin y al cabo, obedecer se ha vuelto sinónimo de responsabilidad, y trabajar hasta la extenuación es señal de carácter. Pero ¿qué pasaría si toda esa estructura, en realidad, te estuviera alejando de la libertad que buscas? ¿Y si el precio de la obediencia fuera justamente tu capacidad de crear, decidir y vivir con autenticidad? Friedrich Nietzsche vio algo que muchos prefieren ignorar. La moral del trabajo, esa que elogia la sumisión, no fue creada para desarrollar a los seres humanos, sino para controlarlos. Transforma la disciplina en docilidad y el esfuerzo en obediencia útil al sistema, no a ti. Mientras sigues todas las reglas, alguien se beneficia de tu disciplina. Mientras te enorgulleces de no faltar ni un solo día, alguien convierte tu constancia en rendimiento para una máquina que no te devuelve en la misma medida. La promesa de una recompensa futura te mantiene estático, esperando un reconocimiento que nunca llega. Así es como muchos se vuelven pobres, no solo financieramente, sino pobres de identidad, de elecciones, de propósito. En este vídeo, no escucharás consejos motivacionales vacíos. Entenderás, con la ayuda de Nietzsche, por qué la obediencia que te enseñaron como virtud puede estar manteniéndote exactamente donde ya no quieres estar. Y más aún, descubrirás cómo salir de ese ciclo sin necesidad de volverte un rebelde inconsecuente. La clave no está en rechazar el trabajo, sino en reconfigurar tu relación con él. ¿Estás listo para ver lo que nadie te contó sobre la falsa moral del trabajo? La obediencia que empobrece. La mayoría de las personas no se da cuenta de que está atrapada en un sistema que premia la conformidad y castiga la autonomía. Desde la infancia, somos entrenados para obedecer, a padres, profesores, jefes, como si esa fuera la única forma posible de vivir con seguridad y respeto. No se trata solo de seguir órdenes. Se trata de interiorizar que cuestionar es peligroso, que destacarse es arriesgado, que pensar por cuenta propia puede ponerte en riesgo. Esa lógica nos acompaña hasta la vida adulta. En el entorno laboral, por ejemplo. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. Los más elogiados rara vez son los más creativos, sino los más colaboradores, los que cumplen metas sin quejarse, que aceptan la sobrecarga como si fuera un honor. Poco a poco, esta cultura transforma la obediencia en un valor absoluto. Y quien se desvía de ese patrón es visto como rebelde, inestable, peligroso. Nietzsche ya advertía sobre este proceso de domesticación. Según él, la moral creada por las masas, especialmente la moral cristiana y burguesa de su época, fue hecha para volver inofensivos a los fuertes. Transforma la fuerza vital, la voluntad de poder, en culpa, en vergüenza, en autocensura. Y esa moral aún vive hoy, disfrazada de ética profesional, compromiso, perfil de comportamiento adecuado. Muchas personas pasan la vida siendo elogiadas por ser obedientes, esforzadas, humildes. Pero, en el fondo, sienten que están cada vez más lejos de sí mismas. Ya no eligen sus caminos, solo cumplen rutinas. Ya no piensan en sus pasiones, solo sobreviven a las exigencias. Y lo más cruel, creen que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están siendo moldeadas para no salir nunca del lugar. Es ese tipo de obediencia la que empobrece. Porque no solo roba tiempo o energía, roba la capacidad de soñar. La persona comienza a volverse una copia de lo que el sistema espera, y ya no autora de su propia historia. Eso genera una pobreza mucho más profunda que la financiera, una pobreza de existencia, de autenticidad, de potencia. El resultado es una multitud de personas exhaustas, bien portadas, pero frustradas. Gente que nunca creó, nunca se atrevió, nunca rompió. Gente que sigue esperando la recompensa prometida por la moral del trabajo. Estabilidad, respeto, reconocimiento. Pero lo que reciben, en la mayoría de los casos, es ansiedad, invisibilidad y resentimiento. Obedecer demasiado adormece el pensamiento crítico. Y cuando ya no piensas por ti mismo, alguien pensará por ti. Y ese alguien probablemente estará lucrando con tu pasividad. El sistema no quiere que cuestiones,
porque el cuestionamiento desorganiza el engranaje. Por eso, todo está diseñado para que obedecer parezca noble, hermoso, necesario. Y eso no sucede solo en el entorno corporativo. La lógica de la obediencia está en todas partes, en las relaciones personales, en la política, en las religiones. En todos los lugares donde hay jerarquía, existe el riesgo de la sumisión ciega. Y cuanto más interiorizas ese patrón, más te alejas de tu fuerza creadora, esa que Nietzsche veía como esencial para una vida auténtica. Es necesario entender que la pobreza no es solo falta de dinero. La verdadera pobreza es vivir toda una vida sin haber vivido nunca por uno mismo. Es mirar hacia atrás y darse cuenta de que todo lo que se hizo fue un intento de agradar, cumplir, satisfacer. Pero nunca de existir con verdad. De eso es de lo que necesitamos hablar. Y si sientes que hay algo en ti que fue silenciado a lo largo de los años, un deseo, un coraje, una voz, debes saber que eso no es debilidad. Es precisamente la señal de que aún existe en ti una fuerza que resiste. Una fuerza que puede, y debe, ser despertada. Pero para eso, primero es necesario ver la prisión en la que estás. Y es sobre esa prisión moral de la que vamos a hablar ahora. La rebeldía vital de Nietzsche contra la moral de la obediencia. Para Nietzsche, la obediencia que empobrece no es solo un hábito social, sino un síntoma de decadencia espiritual. En su feroz crítica a la moral tradicional, afirma que los valores que rigen la mayoría de las sociedades, como la humildad, la resignación, la sumisión, no son virtudes naturales del ser humano, sino construcciones creadas por aquellos que no tienen poder para controlar a quienes lo tienen. Es decir, la moral del trabajo, de la disciplina, de la obediencia, fue diseñada para domesticar los instintos más vivos y creativos del individuo. Nietzsche llama a esta moral la moral de los esclavos. Surge cuando los débiles, incapaces de afirmar su propia fuerza, crean valores que los favorecen: exaltar el sufrimiento como nobleza, la obediencia como virtud, la pobreza como pureza. Con ello, transforman la renuncia en ideal, y cualquier forma de poder, libertad o voluntad se convierte en pecado. Esta inversión es lo que él más combatió: la negación de la vida en nombre de una falsa virtud. El filósofo alemán creía que la verdadera salud del espíritu está en la afirmación de la vida, en la creación de valores propios, en la negativa a someterse ciegamente a normas heredadas. A eso lo llama transvaloración de todos los valores, un movimiento profundo de reconstrucción interior, donde el individuo deja de seguir verdades impuestas y comienza a crear sus propios significados. Este proceso exige coraje, porque significa romper con todo lo que nos enseñaron como correcto. Nietzsche también habla de la voluntad de poder, una fuerza interior que habita en todos los seres vivos y los impulsa a crecer, expandirse, transformarse. Esa voluntad es sofocada por la moral de la obediencia. En lugar de crear, la persona pasa a repetir. En lugar de afirmarse, se calla. Y con el tiempo, pierde el contacto con esa fuerza vital. La vida se convierte en un ciclo de tareas y obligaciones, y deja de ser una expresión libre de la propia potencia. Para ilustrarlo de forma sencilla, piensa en un niño. Es naturalmente curioso, audaz, creativo. Pero a medida que crece, se le enseña a comportarse, a seguir normas, a no hacer preguntas incómodas. Poco a poco, esa energía bruta y creativa es moldeada en una forma predecible y obediente. Y cuando ese niño se convierte en adulto, ya ha olvidado lo que era vivir con espontaneidad. Nietzsche propone exactamente lo contrario: un regreso a la potencia original. No en el sentido de retroceder a la infancia, sino de rescatar la libertad de creación que nos fue arrebatada. Propone que dejemos de vivir bajo los valores de otros y comencemos a vivir bajo los nuestros propios. Y eso comienza con una pregunta incómoda: ¿por qué obedezco? ¿Qué temo perder si dejo de agradar, de seguir, de cumplir? Esa pregunta revela cuánto la obediencia está ligada al miedo: miedo al juicio, a la exclusión, a la escasez. Pero Nietzsche muestra que la verdadera libertad comienza cuando enfrentamos esos miedos y elegimos vivir con verdad, aunque eso nos cueste comodidad o aprobación. Porque una vida vivida en obediencia no es una vida segura, es una vida desperdiciada. Él no propone el caos ni la rebeldía inconsciente, sino la autonomía pensante. El individuo que piensa por sí mismo, que elige con conciencia, que actúa con fuerza creativa. Ese es el espíritu libre que tanto defiende. Un ser que no necesita la aprobación de los demás para sentirse completo. Que no teme equivocarse, porque sabe que errar es parte del proceso de crear.
Por tanto, la crítica de Nietzsche a la moral del trabajo no es una invitación a la pereza o a la irresponsabilidad, sino una advertencia. El valor del trabajo solo tiene sentido si está al servicio de tu vida, de tu autenticidad. Cuando el trabajo exige que te apagues para ser aceptado, deja de ser noble. Se convierte en un instrumento de alienación. Y si todo esto te parece lejano, piensa solo en cuántas veces te has silenciado para ser aceptado en algún lugar. En cuántas veces has negado ideas, sentimientos o deseos solo para cumplir una expectativa. Eso es obediencia disfrazada de madurez. Y es justamente contra ese tipo de sumisión que Nietzsche se levanta, para que recuerdes que naciste para crear, no para encajar. A continuación, vamos a dar un paso más. Vamos a sumergirnos en una revelación emocional poderosa, que es lo que realmente se esconde detrás de tu obediencia silenciosa, y cómo eso puede estar alejándote de tu propia esencia. Fuiste entrenado para tener miedo de ser libre. La mayoría de las personas cree que toma decisiones libres, que eligieron la profesión que tienen, el estilo de vida que llevan, incluso la forma en que piensan sobre el éxito y el fracaso. Pero la verdad es más amarga. Muchas de esas decisiones fueron condicionadas, disfrazadas de libertad, pero profundamente enraizadas en el miedo, especialmente el miedo a decepcionar, a fracasar, a ser excluido. Y ese miedo es el motor invisible de la obediencia. Tú no obedeces porque seas sumiso por naturaleza. Obedeces porque, en algún momento de la vida, aprendiste que ser tú mismo tenía un costo demasiado alto. Tal vez cuando intentaste expresar una idea nueva y fuiste ridiculizado. Tal vez cuando fuiste demasiado espontáneo y te dijeron que eras exagerado, difícil, complicado. Poco a poco, comenzaste a notar que cuanto más te adaptabas, más eras aceptado. Y tu verdadero yo fue siendo archivado, camuflado, silenciado. Nietzsche entendía esto como un proceso profundo de castración de la voluntad. Decía que la sociedad moderna no quiere individuos, quiere piezas funcionales, útiles, obedientes. Personas que hagan lo que se espera, sin pensar demasiado. Y, de hecho, el mundo está lleno de personas demasiado ocupadas como para preguntarse qué están haciendo con su propia vida. Obedecen órdenes, siguen rutinas, cumplen metas, pero en el fondo sienten que están postergando algo esencial. Y lo más perverso, aprenden a sentirse orgullosos de esa obediencia. A llamar madurez a lo que muchas veces no es más que miedo disfrazado de responsabilidad. A idealizar el esfuerzo constante como la virtud suprema, incluso cuando ese esfuerzo está destruyendo su salud, sus relaciones, su identidad. A trabajar más de lo que viven. A aceptar menos de lo que merecen. A reducir sus sueños a planes seguros y aceptables. Nietzsche veía en eso una forma de decadencia, no física, sino del alma. Decía que un ser humano sano es aquel que afirma la vida, que busca crecer, crear, transformar. Pero la moral de la obediencia invierte todo. Hace parecer que renunciar es más hermoso que desear. Que callar es más noble que confrontar. Que adaptarse es más importante que expresarse. Y así es como te vas convirtiendo en un extraño para ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que nació genuinamente desde dentro? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste por deseo, y no por miedo? ¿Cuántas ideas tuyas fueron archivadas porque no era el momento? ¿Cuántas veces sentiste que te traicionabas a ti mismo, pero seguiste sonriendo porque era lo que esperaban de ti? Ese es el tipo de pobreza que Nietzsche denunciaba. Una pobreza del alma. Un vaciamiento de la potencia vital. Vas sobreviviendo, pero no viviendo. Vas acumulando experiencias, títulos, funciones. Pero por dentro, una sensación incómoda persiste, la de estar siempre lejos de algo que no sabes nombrar. Y ese algo eres tú mismo. Nietzsche no escribía para consolar. Escribía para despertar. Para sacudir estructuras. Para recordarte que naciste para crear valores, no para repetir los que heredaste. Que naciste para afirmar la vida, no para pedir permiso a cada paso. Sabía que el mundo no necesita más personas buenas y obedientes. Necesita individuos completos, valientes, capaces de sostener su libertad incluso frente al rechazo. Pero esa libertad tiene un precio. Exige que dejes de esconderte detrás de máscaras sociales. Que asumas tus deseos, tus límites, tu fuerza. Que enfrentes la incomodidad de no agradar. Que aceptes equivocarte, frustrarte, perderte, porque todo eso forma parte del proceso de convertirte en alguien que vive con verdad.
Obedecer es fácil. Ser libre requiere trabajo. Pero solo en la libertad hay transformación real. La pregunta que Nietzsche nos deja no es ¿por qué obedecer?, sino ¿por qué seguir renunciando a ti mismo a cambio de una seguridad que nunca llega? Tal vez estés cansado no por trabajar demasiado, sino por vivir demasiado poco. Tal vez el agotamiento no sea físico, sino existencial. Tal vez lo que te falta no sea más disciplina, sino coraje. Coraje para salir de la línea. Para desobedecer lo que te reduce. Para decir no a lo que no te representa. Para decir sí a lo que todavía late dentro de ti. Y si este texto te incomoda, perfecto. Porque la incomodidad es una señal de que todavía hay vida ahí dentro. Nietzsche decía, llega a ser quien eres. No hay consejo más radical ni más urgente que ese. Porque si no te conviertes en quien eres, alguien te convertirá en lo que le conviene. Y es ahí donde la obediencia deja de ser protección y se convierte en suicidio en cuotas. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que aún resiste. Incluso después de años de rutina, obligaciones y silencios elegidos por supervivencia, todavía late dentro de ti un fragmento de vida que no se adaptó. Una inquietud discreta, pero constante. La sientes cuando todo parece estar bien, pero nada tiene sentido. Tú ya confiaste en tu propia fuerza. Ya creíste que podrías vivir una vida auténtica, moldeada por tus propias decisiones. Pero el mundo, con sus recompensas para quien obedece y sus castigos para quien se atreve, fue apagando poco a poco esa luz. Y tú, tal vez sin darte cuenta, empezaste a llamar vida adulta a lo que, en el fondo, era solo renuncia disfrazada. Lo entiendo. Porque el camino de la obediencia es suave, cómodo, socialmente admirado. Pero también es traicionero. Cobra un precio alto, tu voz, tu brillo, tu capacidad de decidir por ti mismo. Hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces a quien está allí. Y aún así, todos siguen diciendo, lo estás haciendo bien. Si esta carta llegó hasta ti, es porque todavía existe dentro de ti algo que no ha sido completamente silenciado. Y esa parte necesita ser protegida. No porque el mundo lo merezca, sino porque tú mereces no perderte de ti mismo. No necesitas obedecer para ser digno. Solo necesitas recordar quién eras antes de olvidar quién podías ser. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora dime, de verdad, ¿qué es lo que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escribe aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un susurro silencioso. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. No necesitas dejarlo todo, romper con el mundo ni convertirte en un enemigo de la sociedad para dejar de ser obediente. Desobedecer, en este contexto, significa retomar el control sobre uno mismo. Es empezar a tomar decisiones conscientes y no automáticas. Es cuestionar antes de aceptar. Es nombrar tus propios deseos antes de preguntar si son aceptables para los demás. El primer paso práctico es identificar en qué parte de tu rutina estás siendo obediente por miedo. Puede ser en el trabajo, en tus relaciones, en las redes sociales, incluso en la forma en que te posicionas ante la vida misma. Pregúntate, si no tuviera miedo de perder esto, ¿seguiría haciendo lo mismo? Si la respuesta es no, ahí hay un punto de obediencia disfrazada. El segundo paso es recuperar pequeñas dosis de autonomía. No tiene que ser algo drástico. Comienza asumiendo la autoría de una decisión simple, algo que normalmente dejarías que otros decidieran por ti. Puede ser decir no a una tarea que siempre aceptas por obligación. Puede ser expresar una opinión que normalmente te guardas. Pequeñas rupturas cotidianas fortalecen el músculo de la libertad. Luego, dedica un tiempo para escribir. Sí, escribir. ¿Cuáles son los valores que eliges vivir y cuáles simplemente heredaste? Esta reflexión por escrito te mostrará cuánto de tu vida está guiada por ideas que nunca fueron realmente tuyas. Nietzsche llamaría a esto una limpieza del espíritu. Es el comienzo de la creación de una nueva ética, la tuya. Otro punto práctico: protege tu tiempo creativo.
Aunque tengas un trabajo fijo o una rutina intensa, reserva una hora a la semana para dedicarte a algo que no tenga utilidad inmediata, algo que simplemente exprese quién eres. Esto es profundamente subversivo en un mundo que exige productividad todo el tiempo. Crear sin objetivo es un acto de resistencia contra la obediencia funcional. Además, practica la presencia. La obediencia se alimenta de la prisa y la automatización. Cuando desaceleras, observas, respiras, comienzas a notar qué haces por elección y qué haces por costumbre. Esto puede transformar completamente tu relación con el día a día. Y lo más importante, acepta que desobedecer traerá incomodidades. Puedes perder la simpatía de algunos, enfrentar miradas incómodas, renunciar a ciertas seguridades. Pero a cambio, empiezas a recuperar tu alma. Y eso, diría Nietzsche, es el verdadero sentido de una vida bien vivida. Una vida que no sirve a nada más que a su propia potencia creadora. Los beneficios de este camino son claros. Más autenticidad, más energía vital, más claridad sobre lo que quieres y lo que no. Y sobre todo, más paz. No la paz de la conformidad, sino la paz de saber que, por fin, estás siendo leal a ti mismo. La verdad es que muchas veces, la obediencia ciega al sistema nos aprisiona, nos empobrece no solo en el bolsillo, sino también en la mente. Nietzsche ya nos advertía sobre esa falsa moral del trabajo que nos convierte en piezas de un engranaje. Pero, ¿y si te dijera que, además de obedecer, existen otros comportamientos que también nos limitan, y que muchas veces ni siquiera notamos? ¿Te consideras una persona inteligente? Entonces necesitas conocer un error sutil que, según Maquiavelo, puede arruinar tu imagen en público, y lo peor, sin que te des cuenta. Esto también forma parte del mismo viaje de liberación de la mente. Te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde hablamos precisamente de eso. ¿Te consideras inteligente? Entonces nunca hagas esto en público, según Maquiavelo. Ve a verlo, sigue estudiando, sigue creciendo, vas por buen camino. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.